Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya estamos en nuestro espacio en la entrevista central con el intendente de Florida, Carlos Enciso. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, con toda la audiencia y bueno, felicitaciones por el nuevo emprendimiento que no había estado todavía. Muchísimas gracias, es un gusto la verdad tenerte acá en Enclave País. Carlos, empiezo preguntándote por lo que ha estado en todos lados últimamente, que es la visita del Papa. Va a estar en Uruguay y va a ir a Florida y va a tener un rol protagónico en el departamento. ¿Cómo se está preparando la ciudad y el departamento? Primero la salvedad que estamos esperando la confirmación oficial por parte del Vaticano. Pero venir viene. Que quede ya cerradito. Las fechas y demás. Pero nosotros en su momento lo habíamos anunciado condicionadamente a todo lo que después se fue confirmando, que él inicia la gira por América Latina en Uruguay, la primera semana de noviembre, y después sigue Argentina y Perú. Y estamos expectantes que sea el domingo 8, que es el Día de la Virgen, además en el cual históricamente en Florida está la peregrinación y por supuesto la concelebración respectiva. Así que en principio estaría concelebrando una misa y bueno, por supuesto con todo lo que la ciudad y el departamento implica una figura de este tenor para los católicos y los no católicos o creyentes, pero que también remueve y es una personalidad mundial que va a tener un protagonismo en esos días en Uruguay, ¿no? ¿Y qué impacto esperás en el departamento? Porque va a llegar mucha gente de afuera. ¿Cómo puede impactar en el comercio? ¿Cómo puede impactar en la logística, en los lugares? ¿Cómo se están preparando? Bueno, estamos empezando algunas reuniones con el centro comercial, con actores de la sociedad y por supuesto para ayornar un poco la ciudad con las dependencias internas de la Intendencia para remozar algunas intervenciones en parques, en jardines, en el ingreso a la ciudad. Después vendrán las coordinaciones duras y puras de seguridad y demás, pero Exacto. En principio, y el recorrido y todo el tema, pero en principio estamos tomando algunos recaudos y por supuesto en la Plaza Asamblea donde está la catedral, algunas intervenciones. Vimos que sacaron las palmeras que estaban afectadas por el picudo rojo, por ejemplo. Palmeras, se hizo una poda, por supuesto estamos ayudando a la catedral, a la diócesis a limpiar un poco la fachada. En fin, ¿los vecinos qué te dicen? Por ahora de baja intensidad, digamos, hasta después oficializar todo esto, ¿no? ¿Y los vecinos qué te dicen? ¿Cómo esperan esto? Y bueno, hay una expectativa muy grande. Primero algunos ya veteranos que estuvieron y ya comparan con lo que fue Juan Pablo II en el 88. Claro. Y mucha gente joven expectante de tener la posibilidad de ese movimiento que va a llevar en la ciudad y bueno, y por supuesto la presencia de él, ¿no? Carlos, asumiste hace pocos días la presidencia del Congreso de Intendentes. ¿Qué impronta le querés dar? Bueno, el Congreso tiene continuidades de agenda y después cada presidente le puede dar un toque más acá, más allá en algunos temas. A nosotros nos preocupa la inequidad que hay en algún aspecto entre el área metropolitana y el interior profundo para generar temas de asimetrías, de intervenciones. ¿En qué sentido? ¿Recursos? No es recursos a las intendencias directamente, es temas que deben estar en la agenda del gobierno nacional y del sistema político, a veces no se habla. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, y lo dijimos cuando asumimos nosotros hace un año, en julio, en la Intendencia, el interior tiene un proceso hoy, el país tiene un proceso de concentración poblacional en el área metropolitana, extendida un poco hacia lo que es la Costa de Oro y el este ahora también Maldonado, Punta del Este. Eso implica que desde el punto de vista del desarrollo integral, de un desarrollo nacional, hay algunas luces amarillas. Hay despoblación en el interior, hay un crecimiento poblacional bajo por baja natalidad
y por alguna inmigración también que hemos tenido estructuralmente siempre. Entonces, hay un 5% de población rural. Queremos competir con la Unión Europea y tenemos países como Italia, Francia y España que andan entre el 18 y el 22-23% de población rural. Nosotros tenemos el 5%. ¿Qué podría ser? Nos decimos que somos un país agropecuario, pero tenemos el 5% de población rural, lo que implica además con los temas de la robotización, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, cuál es el futuro de un interior que se está vaciando y que no va a haber gente para trabajar. Esos son los temas que vemos que no están en la agenda nacional y lo queremos poner porque vemos y recorremos y sufrimos de estos temas de hace años los intendentes del interior y que en algún aspecto no están en la agenda nacional muchas veces. ¿Y cómo lográs revertir esto o generar incentivos? Porque sería cambiar algo que está yendo como a contrapelo, ¿no?, de la tendencia ya hace décadas. Hay una tendencia mundial de hace décadas Sí. de urbanización. Uh-huh. Evidentemente ayudado por mejores estándares de vida, calidad de vida y oportunidades. Bueno, está bien, eso no lo vamos a cambiar, Claro. pero sí mitigar, sí generar condiciones de equilibrio, de más equidad, de más oportunidades. Entonces, por ejemplo, que la UTEC esté en Florida y en otros departamentos donde no está, es importante. Que el desarrollo de sistemas educativos públicos y privados se consoliden también. Que haya mejor caminería, infraestructura, salud. Yo hablaba en la comparación con Europa, pero vos vas a las zonas rurales de Europa y tienen los mismos servicios que los urbanos, y tienen las rutas bituminizadas, y tienen salud, tienen desarrollo. Eso, evidentemente, diferencias mediante con América Latina y con Uruguay, por lo menos tenemos que empezar a tener medidas que tengan más efecto desde el punto de vista de recursos, de descentralización real y no discursiva. Y bueno, y yo creo que por lo pronto esos temas van a ayudar. Y van a ayudar a la seguridad, porque parte de todo esto terminan en las orillas del área metropolitana, gente que no tiene oportunidades, y después están imbuidos aquí también por todo lo que es un poco el tema de la drogadicción, de todo lo que vemos hoy de avance en una sociedad compleja, ¿no? Y esta centralización o falta de temas de las intendencias en la agenda nacional, ¿se lo atribuís al gobierno actual o te parece que es una tendencia que se viene dando a lo largo del tiempo? Es una tendencia en general. Los gobiernos tienen a veces medidas puntuales, algunas que podés compartir más, otras menos, pero evidentemente hay un tema de fondo que es atacar estas inequidades con mayores recursos, con mayores presencias en la agenda, con mayor territorialidad de lo que hacen muchos ministerios que a veces transfieren competencias pero no dan la capacidad de recursos necesarios para poder ejecutar. Por ejemplo, yo ahora en Florida estamos en un proyecto de servicio sanitario móvil en Illescas, en Valentines, vamos a ir a Chilcas, que son pueblitos muy alejados de las urbes. Ahí prácticamente el Estado no llega. Bueno, nosotros vamos con un servicio sanitario, es justo decirlo en este caso también con pedido que le hicimos de colaboración con ACE, pero en alguna medida esa gente, si no va, ese servicio no tiene salud primaria, a veces no tienen vacunación o la posibilidad de tener una consulta médica, porque mentira que te van a hacer una consulta a 100 y pico de kilómetros, que es el hospital más cerca. Entonces, ahí es parte de la cosa, cómo la familia rural pueda seguir afincada y no irse, porque necesariamente no tiene servicios, no tiene buena caminería, no tiene buenas posibilidades de radicarse y de tener incentivos, ¿no? ¿Incide en todo esto ser intendente de partido de la oposición en el vínculo con el gobierno nacional? A ver, el gobierno nacional es una categoría muy heterogénea. Ajá. ¿Qué es el gobierno nacional? ¿Es Orsi solo como presidente que fue 20 años Intendente. intendente y secretario general de una intendencia y conoce estos temas? ¿Es tal ministerio o el otro ministro o la otra ministra que tenemos relación
muy fluida, por ejemplo, con transporte de obras públicas, pero tal vez con otros ministerios no. Y además, después de los ministerios, están los servicios descentralizados, los entes autónomos, las competencias, que a veces son bastante reduccionistas en cuanto a las autonomías. Por ejemplo, los temas ambientales, las intendencias somos las responsables de los residuos, pero para una a veces inversión, para alguna temática importante, no tenemos competencia. Los temas del territorio, hoy por hoy, para generar una erradicación de un barrio, por ejemplo, dependemos de ordenamiento territorial, de planes directores, de la vieja Dinama, que yo le sigo diciendo Dinama, pero, Sí. por costumbre vieja, pero en realidad la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Sí. Y en algún aspecto estamos limitados en muchas competencias para poder ser ágiles hasta para los inversores. Tenemos hoy 2 inversiones importantes posiblemente en Florida y dependemos mucho de los tiempos de estos organismos. Ya Entonces, te voy a preguntar sobre esas inversiones, pero la pregunta es, quizás la sintonía y la empatía que existen con Orsi, teniendo en cuenta su pasado como intendente, al ir al Estado y en la práctica, ¿no es tan fácil ejecutar? ¿No es tan fácil accionar? y a veces porque tal vez le falta todavía, si bien en la negociación OPP mediante tuvo un rol importante al final, cuando estaba un poco trancada con una buena negociación que hizo el intendente Olivera como presidente, evidentemente todavía no se le vio las patas a las otras en muchas cosas. Estos temas, como las camionerías rurales vinculadas a los ejes forestales que hay que direccionar, definir y dar respuesta, tenemos un montón de temas en agenda de inversiones hacia el interior que bueno, que todavía hay esperanza de que él empuje. de esto con el presidente? Sí, de ¿Y que qué él te ha empuje dicho? esto. Y bueno, en términos generales, no solo comparte el diagnóstico, sino que acepta de que hay que darle un impulso a estos temas en este año y el año que viene, que son los años más concretos para hacer y dejar cosas encaminadas. Ya después se va a complicar porque empieza la lógica electoral. ¿Vos a qué le vas a Por poner más que énfasis? a nosotros la gente nos votó hasta el 2030, ¿no? Bien. No hay elecciones pasado mañana como parecería acá en el Círculo Rojo. Bueno, dicen que la campaña política nunca para, ¿no? Que la campaña electoral siempre está viva. Bueno, en realidad siempre hay una visión De largo plazo. De largo plazo que tiene que coincidir con tus intereses electorales, políticos. El problema es que cuando estos intereses supeditan la agenda y no te dejan muchas veces explayarte en temas de fondo, de acuerdos, ahí se complica la cosa, ¿no? Carlos, ¿encontrás diferencias en la forma de pararse de los intendentes blancos y los legisladores en cuanto a la forma de pararse o la reacción ante el gobierno? Yo no diría todos los legisladores, primero porque nosotros tenemos diputados en todos los departamentos que acompañan en la mayor o menor medida estos temas. El tema es que a veces algunos temas están muy vinculados o difundidos por las posturas de algunos senadores, sobre todo, que tienen su agenda y tienen su rol importante dentro de los sectores principales del Partido Nacional y muchas veces generan agenda, a veces por medios de prensa, por un tuit. No hay muchos ámbitos de discusión de estos temas o de análisis, pero bueno, ahí puede haber un matiz, no lo niego, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los temas, pero reitero... ¿Falta que hable el MAS entre ustedes? Y siempre es importante más diálogo, ¿no? Eso esperemos en este periodo también poder, donde ya pasaron algunas urgencias, poder tener un poco más de interacción. Pero bueno, como que son lógicas diferentes a veces, ¿no? La agenda metropolitana, capitalina, nacional, de los temas que nos interesan a nosotros, ¿no? Carlos, ¿qué opinas sobre la figura de tu antecesor en el Consejo de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, la cercanía con Orsi, porque ha sido bastante criticado sobre la postura que ha tomado sobre algunos temas? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver,
Formalmente yo no he estado en ningún ámbito de esa crítica, sí en algún dirigente, en las redes, bueno, ahí puede ser que haya habido algún chicoteo, pero de todas maneras es parte de esta lógica que les decía, ¿no? Con matices, porque cada uno a veces sobre algún tema puntual puede tener una opinión, pero me da la impresión que en algún aspecto es parte de esta dicotomía que ha habido de algunos temas nacionales, queriendo un poco arrastrar la postura de los intendentes y los intendentes diciendo no, esos temas no son temas de gestión nuestra ni nos debe hoy inmiscuir. ¿Y vos en dónde correr te parás? el riesgo de tener un enfrentamiento con el gobierno por ser furgón de cola de algunos dichos de tal o cual. ¿Y vos dónde te dirigente. parás? ¿Coincidís con Olivera en alguno de los temas que ha marcado? Yo diría que en general, con matices, toda la bancada del Partido Nacional coincidió con Olivera. Ojalá dentro de un año toda la bancada del Partido Nacional coincida con lo que yo estoy empezando a hacer y viceversa, ¿no? Nosotros nos reunimos cada 15 días, tenemos, reitero, cada uno su sector. Nosotros decís el Congreso. El Congreso de los Intendentes Blancos. Blancos, ahí está. Cada uno está alineado más acá, más allá, a los sectores internos del partido, pero en estos temas hay como un corte horizontal de análisis muy similar, ¿no? Entonces, en ese aspecto no hay grandes fisuras, ni mucho menos. ¿Y compartís la forma de hacer oposición de los legisladores y de la coalición en general? Entiendo que es parte del juego, entiendo que es una lógica que en esta etapa como que se da la impresión que se adelantó un poco, se está adelantando la campaña electoral, pero no la integro esa lógica porque estoy en otro escenario. Entonces, soy cuidadoso de no censurarlos ni criticarlos porque tendrán sus razones. Lo que también advierto es, déjenos gobernar y no nos arrastren a lógicas que son planos diferentes. Nosotros tenemos que gobernar el 80% del territorio de los intendentes blancos del país hasta julio del 2030. Y tenemos que llegar a buen puerto, a las elecciones que es en mayo de ese año, los que van a la reelección o los que dejen sus equipos, sus candidatos, para decir, mire, hicimos esto, logramos esto, pudimos desarrollar el compromiso de gobierno en estos temas, coincidimos y logramos con el gobierno determinadas inversiones, determinados temas. En otras cosas habremos tenido diferencias y las marcaremos, pero esa lógica se tiene que respetar. Uno de esos planos y de esos temas que se da en paralelo y que tiene que ver con las elecciones al 2029 es si conformar y llegar como coalición republicana y si esa es la alternativa. ¿Qué opinas al respecto? Opino, primero desde mi ámbito, ¿no? Yo tenía mis dudas. Si viene, vamos a decir, un acuerdo global de la cúpula con nuestro principal figura y candidato como es Luis Lacalle, yo no me opondría, no sería obstáculo. Ahora, no la veo muy fácil porque sé que hay resistencias en sectores del Partido Colorado, mismo en Florida, sé que hay resistencias en sectores blancos donde la votación en octubre y en mayo en departamentos donde es casi imposible que pierda el Partido Nacional, hay resistencia porque dicen, che, nos hacen cambiar de lema, nos vamos a desfigurar en tal y cual lado, si acá se gana igual. Entonces hay una lógica pragmática en algunos lados. Entonces yo, esos compañeros que son algunos intendentes o diputados, los comprendo también. Entonces soy un poco escéptico de que se pueda lograr. Pero ¿cuál es tu posición, más allá de analizar lo que pasa en el escenario, más allá de acompañar lo que una mayoría resuelva? ¿Cuál es tu posición? Yo pensé que zafaba de... Pero buena pregunta. Mi posición hoy es que el balotaje históricamente se creó para ganarle al partido más grande.
desde la época que se creó en Francia, lo vimos acá con Jorge Valle, después lo vimos en el devenir histórico. Vamos a hacer una lógica inversa. No todas las sumas dan 2 más 2, 4. Yo creo que los matices, los partidos tienen una historia y una vivencia vigente que me da la impresión, bien articulados, suman más en noviembre, siendo separados en octubre, que todos en una cuestión totalmente fusionada antes. O sea que aquí hay una cuestión de la historia de cada partido y de lo que trae, pero también de estrategia. Sí, porque me parece que, entre octubre y noviembre la gente vota el candidato, y si vos en octubre entubás en un partido... En un único lema. Que sea un único lema, los matices, la riqueza de ese rastrillo electoral, que es lo que hace muy bien el Frente, que criticó históricamente a la ley de lemas, y hace sus lemas en el Senado, van con 12, 15 listas al Senado, abriendo un rastrillo enorme en octubre, y nosotros vamos a entubar en 1 o 2 grandes líneas al Senado con un partido nuevo. Tengo mis dudas y mis reservas de la efectividad, que es lo que se busca cuando dicen hay que juntarse para ganar. Y más allá de la efectividad de cara al 2029, ¿te preocupa en el mediano y largo plazo que se pierdan los partidos tradicionales y que quede todo metido adentro de una bolsa y que se convierta en otro Frente Amplio? Me preocupa porque ese cambio hoy tiene la figura que sería el gran candidato. Pero y en un futuro, porque vos... Hoy está la calle Pou, decís tú. Vos si haces este cambio no es para una elección. ¿Cómo se analiza esto para más adelante? ¿Cómo quedaríamos? ¿Cuáles serían las autoridades de esa coalición? Y además, el vicepresidente tiene que ser del Partido Colorado, donde el Partido Nacional tal vez vote 3-1, 4-1. Claro, ahí las negociaciones pueden ser complicadas. ¿Me explico? Bien. Carlos, te hago una. Sabemos que estás un poco justo de tiempo. Nos queda un minuto. Te llevo a Florida. Sí. Quería preguntarte cómo impactó el caso Conexión Ganadera en el departamento, siendo que fue como uno de los epicentros, ¿no?, de este caso. Y muy mal, porque los cálculos son de entre 40 y 50 millones de dólares de ahorro local. Y eso, analizado por abogados de los damnificados que hicieron esa suma, generó un impacto no solo ¿Y a nivel social? En gente por ahí que estaba holgada económicamente, sino en gente de trabajo, con sus ahorros. La verdad que lamentablemente generó un impacto en el mercado interno muy fuerte, ¿no? Y bueno, habrá que ver la gente de a poco cómo puede ir saliendo. ¿Impactó a nivel social, más allá de lo económico? Y sí, también, y además fue un golpe porque además era gente de toda la vida de allí, que tenía a la gente confianza en ellos, y bueno, y vimos lo que pasó, ¿no? Carlos, muchas gracias. Mirá, puntuales nosotros, porque nos dijo hasta 10:50 tengo tiempo. Te voy a tirar la del estribo nomás, pero para que le cuentes a la gente, Sí. ¿de dónde sale Pájaro? Bueno, yo, si bien nací en Montevideo y fui acá al colegio y secundaria, por asuntos familiares me tuve que ir por mi padre a Tacuarembó. Y en el colegio San Javier, cuando llego en el año 82, empiezan a decir, che, este es un pájaro, ¿eh? Y resulta que la compañera de banco que estaba a mi izquierda me encajó un apodo. Yo calculo que no debe ser muy innovador porque era la cosa, ¿no? Y así quedó. Así quedó en los carteles de la publicidad mía, También. la discusión primera. Y, che, ponemos el pájaro, ponemos Carlos Enciso y ahí... Es que la gente te conoce se como el definió. Pájaro Enciso. Ya Y chao. Carlos Pájaro Enciso, intendente de Florida. Muchas gracias por acompañarnos hoy Gracias en a Enclave ustedes. País. Te esperamos siempre. Y a las órdenes. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, ya nos metemos de lleno en el escenario internacional. Vamos a hablar de las elecciones en Brasil. En minutos recibimos a Delfina por acá. No se vayan. Presentó Asociación Española. Prevení.
Preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.